buenos días. Estamos en Día de Resurrección, después de una Semana Santa interesante, no solo como motivo de reflexión, sino de análisis y sobre todo de convicción de que las cosas tendrán que cambiar, siempre tienen una resurrección. Decisiones, un magazine cultural de periodismo alternativo, no solo se ve en Cali, en el Valle, en Colombia, sino esos amigos que nos sintonizan con mucha fidelidad, con respeto y con aprecio, nos hacen sugerencias allá. Abraham y Luisita en Nueva York, allá la amiga Patricia en Londres con sus amigos, que siempre están atentos al programa. Para todos ellos, no solo un fraternal saludo, sino decirles que, como siempre, Magazine Decisiones está al orden del día en la información y en los temas de interés cultural, científico, político y social. En la presentación, Rodolfo Poveda, miembro del Círculo de Periodistas de Cali, de la Federación Colombiana de Periodistas. Está el equipo conformado por Edinson, Jaime, y allá nuestra persona que maneja los controles, Joanita. Igualmente el equipo de Decisiones, encabezado por Pablo Federico, Ciro, María del Mar, jóvenes inquietos, inteligentes, que se preocupan por no solo investigar para el contenido del programa, sino la calidad del mismo. Bien, tenemos que decirle que por Real Audio pueden sintonizarlo en este momento en directo, www.canalccali.com, www.canalccali.com. Igualmente lo sintonizan en Canal 12 de Global Televisión y Canal 112 de Cali TV. Ya se hicieron los ajustes técnicos necesarios para que este programa llegue a sus hogares con un carácter eminentemente cultural, pedagógico y de reflexión. O sea, tanta basura que existen en los medios de comunicación, pues nosotros consideramos que deben existir programas como Decisiones que lleven un mensaje diferente. También queremos decirle que estamos en las redes sociales como Decisiones, la opinión responsable. Y bueno, y ya culminando la Semana Santa, una reflexión que nos envía el periódico Cali Cultural de ese gran colega, inquieto, periodista cultural, Fernando Ortega. Dice, ¿por qué se repite la maldad en el mundo? Y nos dice entonces, porque muchos padres alimentan a sus hijos con la mentira, el odio, la violencia, la codicia, la injusticia, la intolerancia y la ignorancia. Entonces tenemos que trabajar para construir un mundo más justo, más equitativo. Igualmente tenemos que decirle que continúa el Festival Iberoamericano de Teatro en Bogotá. Realmente es un gran espectáculo teatral, ejemplo no solo para América, sino para el mundo, y obra de esa gran actriz, empresaria cultural que fue Fanny Mique. Para ella y sus organizadores, felicitaciones, porque realmente ha sido un espectáculo que ha contribuido no solo a posicionar la imagen positiva de Colombia, sino mostrar que Colombia es un país en donde hay receptividad y mucho campo para el trabajo cultural y científico y artístico. Igualmente tenemos que recordarles que durante toda la Semana Santa se ha realizado en Santander de Quilichao el Festival de Música Sacra. Es ya la edición 24 de este festival, en donde países como Cuba, Alemania, están con sus grupos musicales de música sacra, los autores clásicos, y lo más importante es que la participación del público ha sido gratuita, en las iglesias, en los lugares públicos. De verdad que hay que felicitar a los organizadores y decirles que ya se ha integrado al patrimonio cultural de nuestro país este festival. Y tenemos que decir otra reflexión, que estamos en semana de reflexión ahora que termina la Semana Santa, y es que
todo el mundo habla de paz, queremos la paz, somos amigos de ese proceso que se adelanta en Cuba, pero como alguna vez le recordaba yo al doctor Angelino en un foro, que no solo de paz vive el hambre, necesario que la paz vaya acompañada de una serie de programas de desarrollo social, industrial, que generen empleo, que brinden oportunidades a los jóvenes. Y la reflexión entonces con respecto a la paz, que la paz se consigue reduciendo la desigualdad y la injusticia entre los hombres. La violencia se genera cuando las desigualdades y las injusticias crecen. Por eso queremos decir que somos amigos de la paz, debemos trabajar por la paz, debemos apoyar todos los movimientos que de manera franca, abierta, apoyan el proceso de paz. 70 años de guerra estéril, inútil, no puede seguir siendo el futuro y el presente de Colombia. Tenemos que recordarles igualmente que en el día de ayer, viernes 18, se celebró el Día Internacional de los Monumentos y Lugares Históricos. Cali tuvo un patrimonio histórico, arquitectónico, cultural muy importante. Lo decíamos que desafortunadamente el poco sentido de pertenencia de los caleños ha llevado a que muchos monumentos, parte de ese patrimonio cultural y arquitectónico, se haya destruido. Evocábamos, por ejemplo, el Batallón Pichincha, el Hotel Alférez Real, el Palacio de San Francisco, la casa donde vivió la familia Isaac, y se afirma que Jorge Isaac escribió los últimos capítulos de María ahí en el barrio El Peñón, está en estado ruinoso, y desafortunadamente no ha habido esa voluntad de los caleños para hacer un gran movimiento que permita la preservación de ese patrimonio arquitectónico. Lo mismo pasa con La Felisa, esa casa donde se inicia la avenida Sexta Norte, está en un estado ruinoso, debe recuperarse para que forme parte de ese patrimonio. Hoy sábado pues se está celebrando, se celebran dos fechas importantísimas: el Día Mundial de la Bicicleta. Ojalá que, como ocurre en muchos países de Europa y Asia, la bicicleta se convierta en un medio de transporte que no produce polución, que no contamina, pero desde luego hay unas medidas que ayudan a que se respete al ciclista y no lo pongan en peligro como ocurre aquí, ¿no?, que está expuesto a que cualquier irresponsable no preserve su vida y lo ponga en peligro. Pero hay un hecho importantísimo que se celebra en el día de hoy, es el Día Internacional de la Población Indígena Americana. Recordemos cómo cuando llega Colón había una población numerosa de familias indígenas, los chibchas, los incas, los arahuap, los caribes, guaraníes, es decir, un mundo diferente al que existía en Europa. Y sin embargo, en menos de 20 años fue diezmada esa población, diezmada por la intolerancia del español, y que no tuvieron en cuenta que los indios eran los dueños y señores de la tierra americana. La codicia de estos aventureros sin Dios y sin ley determinó que robaran e hicieran de los indios sus esclavos. Por eso es muy del momento recordar lo que en una obra el músico y cantautor Julián Rodríguez decía, que llegaron los españoles con la cruz y la espada y le dijeron a los indios: cierren los ojos, y le entregaron la Biblia. Cuando abrieron los ojos, lo único que tenían era la Biblia, pero ya no tenían ni oro, ni riqueza, ni tierras, ni sus bellas mujeres, ni sus hogares, porque todo era ruinoso y estaban convertidos en esclavos. Pues bien, eso se celebra en el día de hoy, el Día Internacional del Indio Americano. Y siguiendo con esta temática cultural, hoy tenemos una información interesante
sobre todo porque tenemos que decir que se están cumpliendo los 100 años del nacimiento de ese gran escritor que nació en Bélgica, pero siempre sus padres argentinos y él adoptó la nacionalidad argentina, Julio Cortázar. Entonces vamos a ver, pero antes hay otra reflexión, y es que no olvidemos que con más escuelas, colegios y universidades públicas, gratuitas y de buena calidad, habrá menos ignorancia, más paz, más felicidad y más democracia. Entonces vamos a ver el homenaje que Decisiones, como un aporte cultural, le hace a Julio Cortázar. Cuando vine a Europa no tenía deseo de enseñar aquí ni posibilidades. Tuve que reducirme a cosas mucho más humildes, más simples, pero que al mismo tiempo eran muy agradables. Conseguí un trabajo con un exportador de libros, entonces yo tenía que hacer paquetes de libros, ¿no? Cosa que te lastima mucho las manos, pero que te deja la cabeza libre para pensar, y muchos de los cuentos que escribí en esa época fueron probablemente imaginados mientras hacía paquetes para ganarme la vida. Con anterioridad había publicado Presencia, su único libro de sonetos. Los Reyes, un poema dramático en prosa, y Bestiario, su primer libro de cuentos. Ya instalado en París, se casó con Aurora Bernardes. Ambos compartieron su trabajo para la UNESCO como traductores independientes, la devoción por la pintura de Marcel Duchamp y la música de jazz. Durante esa etapa parisina, publicó Final del Juego, editada en México en 1956. Al libro pertenecen Continuidad de los Parques y El ídolo de las Cícladas, dos cuentos que llevó al cine Manuel Antín bajo el título Intimidad de los Parques. En 1962, la colección Minotauro, dedicada a la ciencia ficción, le editó Historias de Cronopios y de Famas, un surtido de historias donde aparecen seres inventados, incorpóreos, fantásticos. Fue el vínculo más directo de Cortázar con el movimiento surrealista. Y entonces, al mismo tiempo que escribía mucho y quemaba mucho y tiraba mucho, iba acumulando experiencia, la doble experiencia de escribir, de leer y de vivir. Es una triple experiencia. A veces nos quedábamos charlando sábado, domingo, y él se quedaba muy poco tiempo y decía, ustedes no van a hacer nada porque no hacen más que charlar y pierden su tiempo en muchísimas cosas. Yo me voy porque tengo que trabajar. Lo que él quería era preservar ese tiempo para lo que pensaba que era su sentido en la vida, el ser un escritor. Cortázar narraba desde la perspectiva de cada personaje. Son como retratos fragmentados. Para mí escribir es en un presente absoluto, no hay ningún porvenir. Entonces yo te voy a decir una cosa que te va a parecer hipócrita, y sin embargo la digo, y no es la primera vez que la digo. Yo no me he considerado nunca, ni me consideraré nunca como un escritor profesional. ¿Ves? Yo vivo en un país donde la escritura es una profesión. Los escritores son en general profesionales, es gente que tiene ya un estatus de escritor. Yo me considero un aficionado, realmente un aficionado. Cuando miro todos los libros que el otro día descubrí que he publicado 15 o algo así, tengo una sensación de sorpresa porque no lo creo. No lo creo, yo estoy siempre un poco en mi primer libro. Yo escribo porque me gusta, por darme el placer de escribir, y en ese sentido me considero un aficionado. Imprimió a sus escritos ritmo y eufonía. La sonoridad del jazz le venteaba los pulmones y la vida. En El Perseguidor, cuento del libro Las Armas Secretas, Cortázar plasmó un apasionado homenaje a esa música y al saxofonista Charlie Parker. La
mayoría de las cosas que he escrito entran en el dominio de lo fantástico, y entonces lo fantástico me llega a mí de una manera también fantástica, es decir, me asalta, digamos, en un café, en la calle, en el metro, en la cama, caminando, y entonces no hay absolutamente ningún plan. Hay algunos críticos que no están muy convencidos de que yo digo la verdad cuando digo, y lo repito hoy, que en mis cuentos fantásticos yo no sé nunca cómo van a terminar, sé cómo empiezan. Es decir, hay una especie de situación, una situación en la que yo veo un personaje o personajes a quienes les sucede una cosa determinada, que es en general una cosa insólita. Pero no tengo idea de lo que va a suceder después, entonces me pongo a escribir esa situación y digamos que luego el cuento se escribe a sí mismo. Yo tengo un poco de vergüenza de firmar mis cuentos, porque no estoy muy seguro de ser el autor, pienso a veces que soy un poco un medium. En cambio las novelas no, claro, en las novelas, aunque hay a veces elementos fantásticos, la novela exige de todas maneras una visión global de lo que uno quiere hacer. La noción de rígido es absolutamente contradictoria de lo que a mí me gusta hacer y incluso de cómo me gusta vivir. No, digamos que yo trabajo dentro de un sistema completamente plástico, en que las cosas pueden cambiar de un minuto a otro y de una página a otra. Fiel a ese concepto, Cortázar insiste en contar yuxtaponiendo poemas, narraciones, comentarios o acotaciones de otros textos suyos, ensayos y hasta recuerdos personales. Yo iba escribiendo en cuadernos y en papeles sueltos. Nunca he tenido la posibilidad de releerlos, cosa que me hubiera gustado mucho, para ver cómo se puede escribir a los 7, a los 9 años, porque mi madre guardó todo eso celosamente por miedo de que actualmente si yo los descubriera los quemara, lo cual también es muy probable. Pero la verdad es que la escritura es una actividad muy temprana en mí. Durante los años de escuela primaria, yo me enamoraba con frecuencia de mis compañeras a los 9 o 10 años y les escribía, por ejemplo, sonetos muy románticos, y para los cumpleaños de los distintos miembros de mi familia siempre había algún texto hecho por mí, es decir, que era un pequeño monstruo literario a una edad muy temprana. Yo pertenezco a una generación argentina de gente que publicaba sus libros muy pronto. En la adolescencia ya la gente estaba desesperada por dar a conocer sus poemas, sus cuentos, sus novelas. No sé, yo era excesivamente severo conmigo mismo. Me prometí a mí mismo no publicar hasta el día en que estuviera seguro de que valía la pena publicar, de que no había que estafar a los lectores dándoles cosas demasiado prematuras, demasiado juveniles en el sentido negativo de la palabra. Llegó el día en que me dije, bueno, hay algunos cuentos, eran cuentos fantásticos, que se pueden publicar, y fueron los cuentos de Bestiario. Pero me negué a hacerlo antes y no lo lamento, lejos de eso. En 1951, la editorial sudamericana publicó su primer libro de cuentos, Bestiario, que halló escasa o nula repercusión entre el público y la crítica. Julio Cortázar se sintió atrapado en una época y en una circunstancia sociopolítica que le eran extrañas. Una beca de literatura que le ofreció el gobierno francés le permitió emigrar a París. Cada tanto volvió a la Argentina. Según sus palabras, en esos viajes se sentía como un fantasma entre los vivos, lo que es horrible, o como un vivo entre los fantasmas, lo que es todavía peor. Yo creo que ningún escritor cree que lo esencial de su obra está escrita, porque no sería un escritor si pensase lo contrario. O sea, cuando yo termino un libro, tengo inmediatamente la impresión de que podría haberlo escrito mucho mejor, que una enorme cantidad de cosas se quedaron afuera, y que entonces, dentro de un cierto tiempo, voy a tratar de escribir otro que complete un poco las lagunas del anterior, siendo completamente diferente. Sí, entonces Cortázar fue un hombre comprometido, consecuente con la revolución sandinista, hasta el punto que su etapa final de la vida fue en Nicaragua. Ya conoció a Carol Dunlop, una canadiense que amó intensamente hasta su muerte,
y escribieron a cuatro manos un hermoso libro que se llama Autonautas de la Cosmopista. Pues bien, esa era la parte literaria. Entonces vamos ahora a rendirle un homenaje hermoso, bello, a nuestro Nobel, Gabriel García Márquez, que está en una situación de salud bastante precaria, pero queremos que en vida podamos rendirle ese homenaje, recordar ese momento hermoso. Pues no solo nos ha dado ese Nobel, sino que es considerado como el escritor más importante que está vivo actualmente a nivel del universo, ¿no?, de la Tierra. Entonces, para Gabo y sus familiares y toda la población colombiana y caribeña que admira, se siente orgulloso, vamos a recordar con este documento toda la importancia y lo que él significa. Y con Pablo Federico comentábamos una anécdota: cuando él presenta 100 años de soledad al concurso de novela ESO, fue descalificada por inmoral, por corrupta, por la iglesia se metió, etcétera, y ni siquiera fue finalista, ¿no? La doble moral, pues la hipocresía. Y la presenta en la editorial suramericana, precisamente, la gran editorial argentina, y en menos de una semana vende la primera edición y se vienen muchas ediciones, y entonces es el reconocimiento mundial de ese gran escritor que posteriormente ganaría el Nobel en el año de 1982. Veamos entonces este homenaje a Gabito. Veamos. 21 de octubre de 1982 no fue un día como los demás. Cuando la noticia se produce, Caracol te la comunica. ¡Extra! Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Urgente, Gabriel García Márquez acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura. Repito, Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. Gabriel García Márquez es un autor maravilloso. Desde el primer día que lees ya 100 años de soledad ya te mueres. Yo aprendí a leer con García Márquez. 100 años de soledad definitivamente es la gran novela de este siglo que termina. Cuando yo leí 100 años de soledad, ¿no?, que fue el primer libro que leí de él, adolescente, pues te marca. Para mí es fantástico. Como las historias son, como parecen de otro mundo, pero si te pones a pensar son de este. Gabriel García Márquez es el mejor escritor de lengua castellana del mundo. Todavía no he tenido tiempo de sentir nada. Después vinieron tantas llamadas telefónicas que no he tenido tiempo de reflexionar muy bien. Necesito 2 o 3 minutos para reflexionar qué es lo que debo sentir. Señor García Márquez, ¿estará usted en Estocolmo? Espero que sí, en Guayabera. ¿No se va a vestir de pingüino? Bueno, el traje obligatorio es el frac, pero aceptan que los hindúes vayan con su traje nacional. Yo estoy dispuesto a demostrar que la guayabera es el traje nacional del Caribe y con el mismo derecho a ir así. Es mucho frío en invierno para la guayabera, ¿no? Con tal de no ponerme frac soy capaz de aguantar el frío. El 10 de diciembre de 1982, Gabriel García Márquez recibe del rey de Suecia el Premio Nobel de Literatura. El mundo lo cubre de gloria y sus amigos lo quieren más. Si yo volviera a nacer, hacía todo exactamente lo mismo, salvo una cosa: no me iría de Colombia tanto tiempo. Siempre he pensado que si me hubiera quedado de juez municipal de Aracataca, no habría hecho nada de nada, pero sería completamente feliz. Un año después de obtener el premio Nobel, Gabo regresa a su tierra natal, Aracataca. Ese Gabriel García Márquez, un ídolo de Colombia, que ha puesto su nombre en alto, con su novela de historia, que ha puesto su nombre en alto, con su novela de historia.
Pero Colombia no vivía propiamente inmersa en el realismo mágico del hombre de Aracataca. Bueno, ese es el homenaje de Decisiones a ese gran escritor, eterno escritor, que ojalá que, bueno, ya esté en la gloria para orgullo de los colombianos. Bien, pero hay algo muy importante que se da en la cultura caribeña, es el episodio que molesta a la Iglesia Católica y a los fieles religiosos, porque en esta población del Caribe colombiano, con toda la solemnidad, los flagelantes presentan, yo no diré un espectáculo, sino un acto sincero de fe, pero de otra manera. Así como se flagelan los cargueros en Popayán, cargando esos pesados monumentos, ellos lo hacen de otra manera. Forma parte de la cultura caribeña colombiana. Los flagelantes. Flagelantes es gente que quiere acompañar a Jesús o a María después de haber vivido una experiencia fuerte, que normalmente es una experiencia humana de algún problema, y es sufrir con ellos. Entonces la manera de expresar que yo estoy con Jesús y quiero sufrir con Él, pues no basta el que yo venga aquí y lo vea. Entonces pues es también el sentir dolor físico, ¿verdad? Es la expresión religiosa de esta experiencia de fe que la gente tiene y expresa de esa manera, ¿no? En un contexto de dolor, concretamente como es el Viernes Santo. La flagelación no es el único acto que practican quienes hacen este Vía Crucis. Algunos cargan la cruz y otros cumplen su penitencia a rodillas. Unas personas que pagan el vaso de la amargura, que traen una copa con vino y traen el brazo así estirado con una cosa de madera aquí. Yo creo que el ser humano, por ser trascendente, siente la necesidad de expresar su experiencia trascendente, su experiencia religiosa. Y para eso utiliza vehículos, utiliza medios, y yo creo que hay ocasiones en que la experiencia es tan fuerte que no alcanzan los conceptos ni alcanzan los objetos. Y yo creo que entonces se recurre al cuerpo, ¿verdad? A la expresión corporal. Esta forma de expresar su devoción a Dios ha convertido a Santo Tomás en lugar turístico para quienes ven un espectáculo en el sufrimiento de los flagelantes. Esta serie de espectáculos públicos, de sangre, de violencia, si se puede llamar, no está acorde con el catecismo de la Iglesia Católica de hoy en día, sino que una práctica más recogida, el ayuno, una misa, la oración, y no esto. Y lo otro es que el flagelante en sí no es un creyente que está metido en la iglesia, cree en Dios, cree en Cristo y pronto cree en la Virgen y cree en muchos santos, pero alejado casi que totalmente de los ritos religiosos, y entonces también eso tiene como que molesto a la iglesia, puesto que no las hace aparecer bien. Pienso que Dios me va a seguir ayudando, que me va a seguir, o sea que ya no me va a dar más la conversión en eso, porque jamás yo he visto mejoría en mí ya. Por eso estoy pagando mi banda. Si no hubiese sentido mejoría, no hubiese pagado la pena. Martín dio inicio al Vía Crucis
Para él, acercarse al dolor y sufrimiento por el que pasó Cristo es la mejor forma de demostrarle su amor, devoción y agradecimiento. Eso ha hecho de que Santo Tomás, todos los Viernes Santos, se ha visitado por más de 20.000 personas. Los penitentes van desde las 9 más o menos hasta las 1, 2 de la tarde. Tienen su punto de salida de acuerdo a la veteranía del penitente, o sea, los más nuevos van adelante y hacen 7 estaciones que son los 7 Viernes Santos. En cada estación rezan un credo y en cada estación hay una cruz. Luego de 3 horas, cientos de latigazos y una temperatura que casi alcanza los 40 grados, la espalda de Martín está tan inflamada que es necesario hacerle unos cortes en cruz para dejar salir la sangre. Cuando ya está hinchado, un penitente veterano ya o ya retirado le hace 7 crucecitas, 3 de un lado y 4 del otro, para que emane la sangre y así no sufra hematomas. Bueno, la parte más difícil es cuando uno sale, porque uno los primeros golpes lo siente. Cuando ya viene inflamándose la parte donde uno se golpea, ya se le duermen las carnes. No se da duro al principio para que se le inflame rápido y después ya cuando uno lo pican ya uno viene más suave. Yo creo que la experiencia religiosa es algo tan humano que cabe en todas las expresiones humanas que pueda haber. Claro, yo creo que en la medida en que las culturas van avanzando o van cambiando, puede ser que haya expresiones que empiecen a considerarse como equivocadas o como demasiado extremas o como extremas o como demasiado cerca del límite. Pero la flagelación no siempre fue permitida en Santo Tomás. En 1967, soldados del ejército intentaron prohibirla, pero algunos penitentes los enfrentaron con avisperos para impedirlo. Y aunque hoy es una tradición que se permite, no todos tienen la misma posición frente a ella. Nos parece algo interesante cómo las personas manifiestan su fe católica de esta tortura que se hace. Yo pienso que es una tradición de aquí de Santo Tomás y creo que tiene que seguir. Yo no me flagelo porque todavía no ha llegado el momento en que yo pueda pedir esa devoción, pero si llega lo tengo que hacer. Aunque la flagelación nace de la fe católica de estas personas, la Iglesia no aprueba que sus fieles practiquen este acto, al que denominan extremo. La Iglesia no ve con buenos ojos estas prácticas públicas porque considera que no están al orden del día con la civilización y acorde pues con los adelantos científicos, tecnológicos del momento, y que pues eso en vez de traerle pues un beneficio le puede traer perjuicio a la persona, porque podría parecer como un poco de masoquismo, sí, pero habría que ver quién es más masoquista, si el flagelante que se pica o quien lo ve y goza también con eso. Entonces ahí es la posición. La Iglesia, por supuesto, tajantemente no está de acuerdo. Sin embargo, Martín es fiel a una penitencia que concluye este año, pues ya cumplió el tiempo que prometió flagelarse. Bueno, la verdad es que cada quien tiene su creencia. Usted puede pensar una cosa, yo pienso otra. Yo he visto que muchas personas han pedido y se les ha cumplido el deseo. Yo también pido con fe para que se me cumpla el mío. A esta hora, la espalda de Martín muestra el dolor que él es capaz de aguantar para cumplir con su manda.
El calor del día hace que el momento se torne más difícil para Martín. Después de cumplir su manda de 5 años de flagelación, Martín terminó su Vía Crucis. A pesar del dolor que sufrió hoy, él está con la fe que su Dios lo seguirá protegiendo de sus convulsiones que antes sufría. Venía pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo por todo el camino, por mi salud. Venía rezando y pidiéndole. Me siento un poco agotado, un poco cansado, un poco adolorido en la parte de la espalda, aquí en esto acá, la cintura. Pero me siento bien, gracias a Dios me siento bien. Yo aguanto soportar ese dolor porque yo le pedía al Señor Jesucristo que si Él me curaba de mi enfermedad que tenía, yo hacía esa manda, pagaba esa manda. Y porque yo tengo fe de que me voy a curar. La Iglesia y ninguna autoridad, ni civil, ni eclesiástica, ni de otra índole, ha educado a la gente en este sentido. Y entonces la gente se sigue flagelando porque, como dice Octavio Paz, las creencias y las costumbres se encuentran alojados en lo más recóndito del alma y por eso salen con mucha dificultad. ¿Qué indica esto? Que no puede haber ningún decreto ley, no puede haber ninguna ley que prohíba estas mandas, porque la Constitución política habla de la libre personalidad de cada persona o de cada individuo, y como ese es un acto voluntario de él, pues nadie se lo puede prohibir que lo haga. Si a alguien de mi familia le llegara a pasar algo y yo le pido a Jesucristo y me lo cumple, soy capaz de hacerlo otra vez. Bien, esta era la forma como se celebra, con mucho respeto, con mucha ceremonia, con una absoluta convicción, la Semana Santa en Santo Tomás, Caribe colombiano. Así como en Popayán o en Monpós se hace la ceremonia muy elegante, acá se hace de manera más integrada la parte folclórica, mítica, y lo que es un ritual de flagelación. Pues bien, ahora vamos con nuestra sección, el humor también es realidad. El Hijo de Dios vendrá y dirá, hablad menos caca de Venezuela y fijaos más bien en vuestro propio infortunio, ¿no? Lo que está pasando en Casanare, la realidad de los problemas que pasan en Colombia, ¿no? Sin embargo, aquí se oculta, ¿no? Y se pone como una cortina de humo algo que se ha aumentado y se ha deformado periodísticamente. Son las reflexiones de Luisito, y aquí tenemos el personaje que sí merecen realmente una flagelación, ¿no? Ahí los tenemos, ahí con su pequeña mula, ¿no? Y acá al otro lado con la misma mula, ¿no? Pero ejerciendo otra función. Y acá un pececito, pues, con una consigna, porque la riqueza ictiológica, la riqueza de los ríos, humedales, lagunas, se ha extinguido, ¿no? Ya la consigna es del pez, ¿no? Y en la política ya no sabemos todos los chistes, ¿no? Como en la cárcel, ¿no? Candidatos, recordemos que hay 37 miembros del Congreso que están investigados o tienen problemas con la justicia, ¿no? Pero fueron elegidos por esos partidos que han detentado el poder desde hace 8 años atrás y el actual, ¿no? Aquí tenemos esta paloma. Veamos bien esta paloma
atrás, nuestra querida Joanita, ahí la tenemos, ¿no? Sí. Lo has dicho, Uribe con Chávez, Chávez con Uribe, Uribe contra Chávez, Chávez contra Uribe, ¿no? Del mismo modo y en sentido contrario, ¿no? ¿Sí? La famosa miembro de la Asamblea venezolana, ¿no? Bueno, veamos entonces aquí este caudillo allá con la imagen del candidato. Tiene 278 investigaciones y sin embargo no hay ningún impedimento legal, entre comillas, para que se le niegue su credencial como senador de la República, ¿no? A palabras necias, mientras uno trabaja, la columnista María Isabel, ¿no? ¿Sí? Palabras necias, ¿no? Bien. Y este es el famoso Teatro del Voto, a propósito del Iberoamericano de Teatro, ¿no? Y bueno, un maestro que se retira con dignidad y seguramente pues hemos aprendido y seguiremos aprendiendo de estos maestros. Y acá tenemos el famoso zorro, ¿no? Para atravesarme a la reelección de Santos tengo un plan A, B, C, D y así hasta la Z, ¿no? Zuluaga. Y una banda que nos mantiene azotados, ¿no? Precisamente, ¿cuál será, no? Que reflexionar. Allá tenemos, en vez de que sea INRI, es DIAN, ¿no? DIAN, ¿sí? Y otro crimen con ácido, ¿no? ¿Sí? Analicemos, pensemos, las transnacionales mineras y el TLC, ¿no? Nos quemaron la cara, ¿no? Y es, autores intelectuales, Santos y Uribe, ¿no? Que todo lo han entregado y ahora con el fracking están acabando con las fuentes hídricas, lagunas, ríos, humedales, ¿no? Para aumentarles y triplicarles la producción de gas y petróleo, ¿no? Aquí tenemos, claro, un festival de teatro. Primer acto, Los Timadores, ¿no? Barito y su títere Zuluaga. El Volardo Peñalosa, Santo y la caja de mermelada, y Marta Lucía con conservadores y adictos a la mermelada. Este es el gran teatro, la gran escena. Ahí tenemos, porque el humor también es realidad. Pues bien, tenemos en decisiones las conclusiones a las que llega en el gran debate el senador estrella Jorge Robledo con respecto a la salud. Si no aprendemos, si no analizamos, si no asumimos una posición consecuente, realmente estamos convencidos que con cambiar de nombre se resuelve el problema de la salud, pero va a ser más miserable la prestación del servicio de salud por parte de las EPS. Entonces vamos a ver este interesante debate y el análisis que hace el senador Jorge Robledo sobre el problema de la salud en Colombia. Doctor Jorge Enrique Robledo. Sí, muchas gracias. A ver, un par de conclusiones al respecto, pero antes menciono esto que se me pasó a mencionar inicialmente, ¿no? Ayer falleció la actriz de teatro y televisión Consuelo Mowbray, y falleció luego de estar tirada 5 días en una camilla en algún hospital de Colombia, porque entre la clínica, o entre ese hospital y la EPS, nunca se pudieron poner de acuerdo, ¿sí?, para que la atendieran como era debido. Pues ya en sus últimas horas se logró por las presiones una atención digna, pero repito, estuvo 5 días tirada en una camilla en un servicio de urgencias de ese hospital. Ese es el servicio de salud del que estamos, por el que estamos padeciendo los colombianos. En segundo término, un par de glosas muy precisas al señor viceministro.
señor viceministro, los que leemos de estas cosas, y aquí somos muchos los que leemos y sabemos leer entre líneas y sabemos armar las carambolas de las cosas, sabemos que esa es una reforma, esta y la anterior, contra la tutela. Porque además tenemos no sé cuántos documentos del doctor Alejandro Gaviria. No sé cuántos documentos del doctor Alejandro Gaviria y de funcionarios del Banco Mundial tan encopetados como el doctor Guillermo Perry, diciendo que el problema de la salud, más que un problema de salud, es un problema financiero y está causado por los sobrecostos del no-POS originados por la tutela. O sea, no nos vengan a meter los dedos a la boca. Parte del debate tiene que ser la seriedad del debate, señor viceministro, y eso tiene que incluir que todo el mundo diga lo que piensa. En segundo término, esta reforma sí está controlada por un crédito de 250 millones de dólares del BID. Aquí tenemos los anexos del contrato del BID, donde de manera precisa condiciona con frases como esta, que se haya preparado y presentado al Congreso un proyecto de ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y quien sepa leer también de estas cosas sabrá que la reforma está inspirada por las orientaciones de ese contrato y las orientaciones en general del capital extranjero. Esas son cosas que están perfectamente claras. Bueno, ya con respecto al tema de este panel, pues los comentarios que tengo para hacer son muy breves. Yo lo resumiría en esta idea. La pregunta es, ¿por qué no alcanzan los recursos del sistema de salud? Y aquí hay un debate con el gobierno. Son muchos los estudios independientes que dicen que los recursos que hay son suficientes para tener un sistema de salud con las dignidades a los pacientes del cual este sistema carece. Sobre eso hay estudios. Cuando nosotros decimos que sí alcanzan los recursos, el doctor Gaviria siempre dice que no alcanzan los recursos. Y siempre le preguntamos, bueno, y si no alcanzan los recursos, como usted dice, ministro, ¿por qué la plata se la embolsillan las EPS como ganancias o como formas de corrupción? O sea, yo le creo al señor ministro Gaviria, al día en que se dejen de robar la plata de la salud y las EPS se las dejen de embolsillar, incluso en condiciones de legalidad, si no alcanzan la plata. Pero me parece cínico decir que no alcanzan los recursos de la salud, pero las EPS, sin contar la corrupción, se pueden estar embolsillando 4 o 5 billones de pesos de la plata de la salud que tanta falta les está haciendo a los colombianos. Y aquí enfatizo esta idea. Una parte se pierde por mecanismos absolutamente burdos de corrupción, y ya son muchísimos los que se han oído. Recordemos que al cartel de las EPS, así lo llamó la Superintendencia de Industria y Comercio, fue cogido con las manos en la masa y multado con una suma importante por precisamente actuar como un cartel. Y estamos esperando que la Fiscalía actúe en lo penal, porque ya la sanción administrativa está asignada, señor viceministro, y pediríamos que el Ministerio caiga y coadyuve a la persecución de los delincuentes del sistema de salud. Lo segundo es esto, siempre lo hacemos, bueno, lo segundo es esto, y aprovecho el momento, y esto lo deberíamos volver todos nosotros un debate nacional. La Contraloría General de la República, en una actitud valiente de la doctora Sandra Morelli, ha demostrado cómo, con una interpretación de la ley que es dolosa y que es tramposa, se han robado sumas astronómicas del sistema de salud, las distintas EPS que operan en Colombia. Y particularmente Saludcop, señor viceministro, está condenado por la Contraloría por un detrimento, por un robo de los recursos de salud de 1.4 billones de pesos, hasta donde van las investigaciones. Pero más grave aún, la doctora Sandra Morelli está insistiendo que la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud no están actuando adecuadamente en relación con esa EPS. Y este es un debate que estoy intentando hacer en la plenaria del Senado, espero que el santismo me permita hacerlo, para que el ministro de Salud y la Contralora puedan venir aquí al Congreso a explicarnos a los colombianos qué es lo que está pasando con Saludcop. Porque aquí no puede ser que se roben billones de pesos, se intervenga la EPS y las cosas al final van a terminar iguales y se estén moviendo todo tipo de poderosos en Colombia a ver cómo se regresa al anterior orden de cosas, y aquí no ha pasado nada, señor viceministro. Este es un punto crucial del debate que espero poderlo adelantar en la plenaria. Ojalá el gobierno le diga a sus amigos del Congreso que nos permitan hacer ese debate, para que la Contralora Morelli, repito, exprese sus puntos de vista y todos los podamos expresar. Pero aquí estamos hablando de cosas extremadamente graves, señor viceministro. Entonces, por último, decir esto: yo creo que este panel
por las intervenciones que oímos, exceptuando al señor viceministro. Concluye que aquí lo que hay es un problema no de recursos, sino que de la plata se la gastan en lo que no se la deberían gastar, que son distintas formas de ganancias de las EPS y de las IPS de la integración vertical. O sea, aquí hay todo un problema que está definido en las propias orientaciones del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, que dice que la ley 100, que es la ley madre de todo esto, y estas normas continúan con esa política, no es la ley para la salud de los colombianos, sino para el negocio financiero de las EPS y demás mariachis, como dice Navas Talero, con la plata de la salud de los colombianos. Ese, a mi juicio, es, pues, por lo que pude entender, el resumen de las distintas intervenciones que se quieren necesitar aquí. Por eso hay que hundir la actual reforma que se está presentando, que mantiene ese sistema inicuo. Porque mía no va a acabar con la intermediación financiera, sino que la va a envolver como en una nueva institución para que la intermediación y la ganancia financiera de las EPS siga haciéndose. Muchas gracias. Bien, esta era la brillantísima exposición del senador Jorge Robledo sobre la realidad del problema de la salud. El problema de la salud no se resuelve cambiando de nombre. Han creado un engendro allí que para manejar las finanzas, la parte económica mía. Eso es absurdo, porque el problema de fondo no se ha resuelto. El problema es que la salud tiene que dejar de ser un perverso negocio, sinónimo de muerte, y asegurarle calidad de vida a los colombianos. Pues bien, la próxima semana estaremos presentando un interesante estudio, un balance de lo que es la sociedad y los logros del proyecto político y social de Venezuela, socialismo del siglo XXI, y cómo se ha distorsionado de la misma manera como la USAID en las diferentes partes del mundo, agencia norteamericana que para la colaboración social, es una forma de penetración y de desestabilizar los gobiernos. Eso está pasando en Venezuela. Pues bien, decisiones. Les desea que terminen esta feliz Semana Santa con buenas noticias, con salud. Estuvo con ustedes Rodolfo Poveda. No olviden Decisiones, Canal 12, Global Televisión, y Canal 112 de Encali TV, y en las redes sociales, Decisiones, la opinión responsable. Al equipo técnico con Joanita, Jaime, Edinson y Pablo Federico a la cabeza como editor, les agradecemos y los esperamos como cada fin de semana puntuales, porque Decisiones es un magazine cultural, pedagógico, para construir una sociedad diferente y más justa. Gracias. canalccali.com, www.canalccali.com. Igualmente lo sintonizan en Canal 12 de Global Televisión y Canal 112 de Encali TV. Ya se hicieron los ajustes técnicos necesarios para que este programa llegue a sus hogares con un carácter eminentemente cultural, pedagógico y de reflexión. O sea, tanta basura que existen en los medios de comunicación, pues nosotros consideramos que deben existir programas como Decisiones que lleven un mensaje diferente. También queremos decirle que estamos en las redes sociales como Decisiones, la opinión responsable. Y bueno, y ya culminando la Semana Santa, una reflexión que nos
envía el periódico Cali Cultural de ese gran colega, inquieto, periodista cultural, Fernando Ortega. Dice, ¿por qué se repite la maldad en el mundo? Y nos dice entonces, porque muchos padres alimentan a sus hijos con la mentira, el odio. Festival de música sacra, es ya la edición 24 de este festival, en donde países como Cuba, Alemania, están con sus grupos musicales de música sacra, los autores clásicos, y lo más importante es que la participación del público ha sido gratuita, en las iglesias, en los lugares públicos. De verdad que hay que felicitar a los organizadores y decirles que ya se ha integrado al patrimonio cultural de nuestro país este festival. Y tenemos que decir otra reflexión, que estamos en semana de reflexión, ahora que termina la Semana Santa, y es que todo el mundo habla de paz, queremos la paz, somos amigos de ese proceso que se adelanta en Cuba, pero como alguna vez le recordaba yo al doctor Angelino en un foro, que no solo de paz vive el hambre, necesario que la paz vaya acompañada de una serie de programas de desarrollo social, industrias en sugerencias, allá Abraham y Luisita en Nueva York, allá la amiga Patricia en Londres con sus amigos, que siempre están atentos al programa para todos ellos. No solo un fraternal saludo, sino decirles que, como siempre, Magazine Decisiones está al orden del día en la información y en los temas de interés cultural, científico, político y social. En la presentación, Rodolfo Poveda, miembro del Círculo de Periodistas de Cali, de la Federación Colombiana de Periodistas. Está el equipo conformado por Edinson, Jaime, y allá nuestra persona que maneja los controles, Joanita. Igualmente el equipo de decisiones encabezado por Pablo Federico, Ciro, María del Mar, jóvenes inquietos, inteligentes, que se preocupan por no solo investigar para el contenido del programa, sino la calidad del mismo. Bien, tenemos que decirle que por Real Audio pueden sintonizarlo en este momento en directo, la violencia, la codicia, la injusticia, la intolerancia y la ignorancia. Entonces tenemos que trabajar para construir un mundo más justo, más equitativo. Igualmente tenemos que decirle que continúa el Festival Iberoamericano de Teatro en Bogotá. Realmente es un gran espectáculo teatral, ejemplo no solo para América, sino para el mundo, y obra de esa gran actriz, empresaria cultural que fue Fanny Mique. Para ella y sus organizadores, felicitaciones, porque realmente ha sido un espectáculo que ha contribuido no solo a posicionar la imagen positiva de Colombia, sino mostrar que Colombia es un país en donde hay receptividad y mucho campo para el trabajo cultural y científico y artístico. Igualmente tenemos que recordarles que durante toda la Semana Santa se ha realizado en Santander de Quilichao el buenos días, estamos en Día de Resurrección, después de una Semana Santa interesante, no solo como motivo de reflexión, sino de análisis y sobre todo de convicción de que las cosas tendrán que cambiar, siempre tienen una resurrección. Decisiones, un magazine cultural de periodismo alternativo, no solo se ve en Cali, en el Valle, en Colombia, sino esos amigos que nos sintonizan con mucha fidelidad,
con respeto y con aprecio